Mi nombre es Julia Beltrán Mendoza y tengo 35 años. Mi apellido, Beltrán, resuena con el eco de generaciones de acero y dinero, una herencia forjada en la industria automotriz que mi abuelo fundó y que mi padre, Roberto Beltrán, ha expandido con una mano de hierro y una visión inquebrantable. Crecí entre el lujo silencioso de una mansión que se sentía más como un mausoleo, donde las risas eran escasas y las expectativas, monumentales. Siempre fui la hija que debía perpetuar el linaje, la que debía casarse bien, la que debía ser un adorno perfecto en el brazo de un hombre de negocios. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes para mí. El día que todo se desmoronó, el aire de la tarde era espeso con el olor a humo y a traición. Clara, mi pequeña Clara, apenas había cumplido los 7 años. Sus risas, burbujeantes y libres, eran la única melodía que realmente alegraba mi alma en esa casa opresiva. Sus juguetes, un ejército de peluches parlanchines y muñecas con mecanismos de cuerda, llenaban el salón de juegos con una cacofonía de sonidos infantiles. Eran el eco de la inocencia, el bálsamo para mi espíritu. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuché un grito agudo que me heló la sangre. No era el grito juguetón de Clara, sino uno de terror puro. Dejé caer la espátula con un estrépito metálico que resonó en el silencio, y corrí hacia el jardín trasero. El corazón me latía en las sienes, un tambor frenético de pavor. El patio trasero, meticulosamente cuidado, estaba envuelto en una neblina densa y acre. Una hoguera, grotescamente grande, ardía en el centro del césped, sus llamas anaranjadas lamiendo el cielo crepuscular. Y allí, de pie frente a la pira, con una sonrisa torcida que nunca olvidaré, estaba mi padre. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, brillaban con una satisfacción macabra. A su lado, Clara estaba de rodillas, sollozando, sus pequeños hombros temblaban incontrolablemente. Sus manitas, sucias de ceniza y lágrimas, se aferraban a un osito de peluche chamuscado, el único superviviente de la masacre. «Papá, ¿qué demonios estás haciendo?» Mi voz salió como un rugido, una furia que rara vez me permitía sentir. Se giró lentamente, su figura imponente proyectando una sombra ominosa sobre el césped. «Julia. Qué oportuna. Justo a tiempo para la lección». Su voz era calmada, demasiado calmada, lo que la hacía aún más aterradora. «¿Lección? Estás quemando los juguetes de Clara, mira lo que le has hecho». Señalé a mi hija, que ahora se aferraba a mí, su rostro hundido en mi muslo, sus sollozos ahogados. «Ah, sí, los juguetes». Mi padre se rió, un sonido áspero y desagradable. «Demasiado ruidosos. Demasiado. No se puede pensar con tanta cháchara y chillidos. Una niña debe aprender la disciplina, el silencio. Y tú, Julia, eres demasiado blanda. Demasiado permisiva». Sentí una punzada de dolor, más aguda que cualquier bofetada. Siempre sus palabras, sus juicios, eran las armas más afiladas. «Son juguetes, papá. Es una niña. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia nieta?» Se acercó a mí, sus ojos de acero fijos en los míos. El olor a humo y a plástico quemado llenaba el aire. «Porque es mi casa, mis reglas. Y en esta casa, no toleraré el caos. Ni el ruido. Ni las debilidades». Su mirada se desvió hacia Clara, que seguía temblando. «Y tú, Julia, eres una madre inútil. Las madres inútiles crían hijos inútiles. Mira a esta niña, una llorona». Un escalofrío me recorrió la espalda. Las palabras, las mismas que había escuchado desde mi infancia, resonaron en mis oídos. Madre inútil. Hija inútil. Me había prometido a mí misma que nunca sería como él, que nunca permitiría que su veneno tocara a mi hija. Pero allí estaba, empapándonos a ambas. «No te atrevas a hablarle así a mi hija». Mi voz se alzó, una mezcla de rabia y desesperación. «No te atrevas a llamarme inútil». «Oh, Julia, la rebeldía. Siempre la misma. ¿Crees que no veo cómo la estás criando? Demasiado consentida. Demasiado femenina. Necesita un hombre que le enseñe a ser fuerte». Se rió de nuevo, esa risa hueca y cruel. «Un hombre como yo. O como tu esposo, si hubieras sido capaz de mantenerlo a tu lado». La mención de mi exmarido, el cobarde que huyó al primer signo de dificultad, fue el golpe de gracia. Mis puños se apretaron.
Las llamas de la hoguera danzaban en sus ojos, reflejando la locura en su mirada. «¡Ya basta!», grité, mis pulmones ardiendo. «Esto se acabó». Tomé a Clara en mis brazos, la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo sus pequeños latidos contra mi pecho. Su llanto se había convertido en sollozos ahogados, su cuerpecito temblaba. El osito quemado seguía en su mano. La miré, sus ojos rojos e hinchados, y sentí que algo se rompía dentro de mí, un dique que había contenido la rabia y la frustración durante años. «No te atrevas a venir a mi casa mañana, Julia, no eres bienvenida aquí». Las palabras de mi padre me persiguieron mientras me alejaba, llevándome a Clara, lejos de la hoguera, lejos de él. Esa noche, Clara durmió acurrucada a mi lado, aferrada al osito carbonizado. Sus pesadillas eran evidentes en sus pequeños gemidos y movimientos inquietos. Yo me quedé despierta, mirando el techo, el olor a humo aún impregnado en mi ropa y en mi memoria. La humillación, la ira, el dolor, se mezclaban en un cóctel amargo. Mi padre, el hombre que me había criado, el hombre que se suponía que debía protegerme, se había convertido en mi verdugo. Y lo que era peor, en el verdugo de mi hija. Al día siguiente, la casa estaba envuelta en un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo de mis propios pensamientos. Clara estaba encerrada en su habitación, sus pequeños dibujos esparcidos por el suelo, un mundo de fantasía que mi padre había intentado quemar. Yo deambulaba por la sala de estar, mirando los retratos familiares que adornaban las paredes. Mi abuelo, con su mirada severa y su traje impecable. Mi padre, joven y ambicioso, con la misma expresión de superioridad que ahora me atormentaba. Y yo, una niña sonriente, ajena al destino que me esperaba. El negocio familiar, Beltrán Motors, era el orgullo de mi padre, su legado, su obsesión. Él había ascendido de una pequeña fábrica de piezas a un imperio, y lo había hecho con una disciplina férrea y una crueldad que justificaba como necesaria. Mis hermanos, Roberto Jr. y Ana, se habían sometido a su voluntad, cada uno a su manera. Roberto Jr., el primogénito, era una sombra de mi padre, un hombre sin carácter, incapaz de tomar una decisión sin su aprobación. Ana, la hermana menor, se había casado con un hombre rico y había huido a Europa, escapando de la jaula dorada, pero llevando consigo las cicatrices de la infancia. Yo, la del medio, siempre fui la oveja negra, la que cuestionaba, la que se atrevía a tener opiniones propias. El teléfono sonó, interrumpiendo mis cavilaciones. Era mi madre, Marta. Su voz, siempre suave y melancólica, sonaba más frágil de lo habitual. «Julia, mi amor, ¿estás bien? Tu padre está furioso». «¿Furioso? Él es el que quemó los juguetes de Clara, la hizo llorar, y tú lo defiendes». Mi voz se quebró. «No, no lo defiendo, hija. Sabes que no. Pero, es tu padre. Y tú sabes cómo es cuando se enfada». «Sí, lo sé. Un tirano. Un monstruo. ¿Sabes lo que me dijo? Que soy una madre inútil. Que Clara es una llorona. ¿Vas a permitirle que siga destrozando nuestras vidas?». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de años de sumisión. «¿Qué quieres que haga, Julia? Sabes que no puedo enfrentarlo». «No, no puedes. Nunca has podido». La amargura se derramó de mis labios. «Pues yo sí. No voy a permitir que le haga esto a mi hija. Ni a mí». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sabía que mi madre era una víctima más de su tiranía, pero en ese momento, no podía sentir compasión. Solo rabia. Una rabia fría y calculada que, por primera vez, no me asustaba. La mañana siguiente, la tensión en la casa era palpable. Clara se negó a salir de su habitación. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y determinación. No podía permitir que esto continuara. Mi padre tenía que pagar. Decidí que la única manera de atacarlo era donde más le dolía, su legado, su negocio. Convoqué una reunión de la junta directiva de Beltrán Motors, usando mi posición como accionista minoritaria, una herencia de mi abuelo que mi padre había ignorado. El poder de las acciones, por pequeño que fuera, me daba una voz. La sala de juntas, con su imponente mesa de caoba y sus sillas de cuero, era el santuario de mi padre. Todos los miembros de la junta, hombres y mujeres de negocios, estaban allí, con sus rostros serios y sus trajes impecables.
Mi padre, sentado a la cabecera de la mesa, me miró con una expresión de desprecio apenas disimulado. Julia, ¿a qué se debe esta repentina intromisión? Su voz era un gruñido, su intento de intimidación. Padre, he convocado esta reunión para discutir la dirección futura de Beltrán Motors. Mi voz, sorprendentemente, sonó firme. La dirección futura. ¿Tú? ¿Qué sabes tú de negocios, mujer? Tu lugar es en casa, criando a tu hija. Se rió, y algunos miembros de la junta lo secundaron con risitas incómodas. Sé lo suficiente como para ver que esta empresa, bajo tu liderazgo, se está estancando. Estamos perdiendo terreno frente a la competencia, y nuestra imagen pública está deteriorándose. La gente no quiere comprar coches de una empresa dirigida por un hombre con tu reputación. Los susurros llenaron la sala. Mi padre se puso lívido. Mi reputación es impecable. He construido este imperio desde cero. Impecable. Un hombre que quema los juguetes de su nieta porque son demasiado ruidosos. Un hombre que llama a su propia hija, madre inútil, frente a la niña. ¿Crees que eso es una reputación que inspire confianza? El silencio que siguió fue atronador. Las miradas de los miembros de la junta se posaron en mi padre, luego en mí. La noticia de lo que había hecho se había extendido más rápido que un incendio forestal. Clara, en su inocencia, había contado lo sucedido a sus amigos en el colegio, y los padres no tardaron en compartir la historia. Estás inventando mentiras. Mi padre golpeó la mesa con el puño. ¿Mentiras? ¿Crees que la gente no se entera? Tu crueldad no es un secreto, papá. Y la gente no quiere hacer negocios con un monstruo. Fuera de aquí, Julia, estás desquiciada. No. Estoy cuerda. Y estoy aquí para proteger lo que es mío, y lo que es de mi hija. Propongo un voto de no confianza en la dirección actual de la empresa y la formación de un comité para evaluar nuevas estrategias y, si es necesario, un nuevo liderazgo. Los miembros de la junta se miraron entre sí, sus rostros una mezcla de sorpresa y preocupación. El control de mi padre sobre la empresa era absoluto, pero mis palabras habían sembrado una semilla de duda. La batalla legal fue brutal. Mi padre, con sus abogados de élite, intentó aplastarme. Me acusó de difamación, de inestabilidad mental, de intento de extorsión. Pero yo tenía algo que él no tenía, la verdad. Y el apoyo, inesperado, de algunos miembros de la junta que estaban cansados de su tiranía. Mi hermano, Roberto Jr., me llamó, su voz temblorosa. Julia, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo a papá. Estás destruyendo la familia. ¿Destruyendo la familia? Papá la destruyó hace mucho tiempo, Roberto. ¿No lo ves? ¿No ves cómo nos ha manipulado a todos? ¿Cómo te ha convertido en su sombra? No sabes de lo que hablas. Es nuestro padre. Es un tirano. Y no voy a permitir que Clara crezca bajo su sombra. No voy a permitir que le haga lo mismo que nos hizo a nosotros. La conversación terminó abruptamente. Mi madre, sin embargo, me llamó un día, su voz un susurro apenas audible. Julia, tu padre, está muy mal. Su presión arterial ha subido. Los médicos dicen que el estrés lo está matando. Sentí una punzada, pero no de culpa. De tristeza. Tristeza por la vida que mi padre había elegido, por el daño que había infligido. Él eligió este camino, mamá. Él eligió la crueldad. La batalla se prolongó durante meses, agotadora y despiadada. Cada día era una lucha, cada palabra una espada. Clara, ajena a la magnitud de la guerra, se recuperaba lentamente, su risa regresaba a cuentagotas, como pequeñas gotas de lluvia después de una sequía. Le compré nuevos juguetes, pero ella se aferraba a su osito chamuscado, un recordatorio silencioso de la crueldad de su abuelo. Un día, recibí una llamada del abogado de mi padre. Su voz era grave, casi sombría. Señorita Beltrán, su padre ha tenido un derrame cerebral. El mundo se detuvo. Un derrame. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada. No sentí alegría, ni victoria. Solo un vacío. Fui al hospital. La habitación estaba en silencio, el monitor cardíaco emitiendo un pitido constante. Mi padre yacía en la cama, pálido y frágil, su cuerpo, antes tan imponente, ahora inerte. Su rostro, surcado por la edad y la amargura, parecía extrañamente en paz.
Mi madre estaba sentada a su lado, sus ojos rojos e hinchados, sus manos entrelazadas con las de él. Roberto Jr. estaba en la esquina, con la cabeza gacha. Mi madre me miró, sus ojos llenos de súplica. Julia, está muy grave. Los médicos no saben si se recuperará. Me acerqué a la cama, sintiendo el peso de años de resentimiento, de dolor, de amor no correspondido. Lo miré, al hombre que me había dado la vida y que al mismo tiempo me la había arrebatado. El hombre que había quemado los juguetes de mi hija. Papá, mi voz era apenas un susurro. No hubo respuesta. Sus ojos permanecían cerrados, su respiración superficial. Me quedé allí un rato, el silencio de la habitación roto solo por el pitido del monitor. Pensé en Clara, en su risa, en su inocencia. Pensé en el osito quemado. Y supe que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. Había protegido a mi hija. Los días se convirtieron en semanas. Mi padre no se recuperó. Su estado era vegetativo. La junta directiva, en una reunión de emergencia, votó a favor de mi propuesta. Yo fui nombrada CEO interina de Beltrán Motors, con la tarea de reestructurar la empresa y limpiar su imagen. Fue una victoria agridulce. El primer día en la oficina de mi padre, me senté en su silla, el cuero frío bajo mis manos. Miré por la ventana, la ciudad extendiéndose bajo mis pies. La oficina, antes un símbolo de opresión, ahora se sentía como un lugar de poder, de oportunidad. Mi primera tarea fue cambiar la cultura de la empresa. Implementé políticas de bienestar para los empleados, programas de apoyo a la comunidad. Dejé de lado la tiranía y la reemplacé con la empatía. Recuerdo una conversación con un ingeniero, un hombre brillante que había sido silenciado durante años por el miedo a mi padre. Señorita Beltrán, su padre nunca nos permitió innovar. Siempre decía que lo viejo era mejor. Pues yo digo que lo nuevo es el futuro. Quiero que todos ustedes aporten ideas, que piensen fuera de la caja. Quiero que Beltrán Motors sea un lugar donde la creatividad florezca, no donde se marchite. Con el tiempo, la empresa empezó a cambiar. Los empleados estaban más motivados, la productividad aumentó. La reputación de Beltrán Motors mejoró, y las ventas comenzaron a subir. Fui a ferias de automóviles, presenté nuevos modelos, hablé con la prensa. La gente empezó a verme no como la hija del tirano, sino como una líder por derecho propio. Un día, Clara vino a la oficina conmigo. Tenía 8 años y sus ojos brillaban con curiosidad. Se sentó en mi silla, sus pequeños pies colgando, y miró la ciudad a través de la ventana. Mami, ¿es esta la oficina del abuelo? Sí, cariño. Ahora es mi oficina. Ella se giró, sus ojos grandes y brillantes. ¿Y no está el abuelo aquí? No, mi amor. El abuelo está en el hospital. Pero ahora yo estoy a cargo. Y voy a hacer las cosas diferentes. Aquí no hay gritos, solo ideas. Ella sonrió, una sonrisa pura y sincera. ¿Puedo dibujar en tu pizarrón? Claro que sí, mi amor. Dibuja lo que quieras. Mientras ella garabateaba con entusiasmo en la pizarra blanca, sentí una paz que no había experimentado en años. La sombra de mi padre seguía allí, pero ya no me asfixiaba. Había encontrado mi propia voz, mi propio camino. Meses después, mi padre falleció. Fue un funeral sombrío, con poca gente. Mi madre estaba destrozada, Roberto Jr. parecía aliviado. Yo sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Se había ido el hombre que me había herido, pero también el hombre que me había dado la vida. Después del funeral, mi madre me llamó. Julia, tu padre, te dejó la mayoría de sus acciones. Eres la accionista mayoritaria ahora. La empresa es tuya. Sentí un escalofrío. Era una ironía cruel. El hombre que me había llamado inútil me había dejado su imperio. Lo sé, mamá. Ya lo sabía. Había estado trabajando en la transición de la propiedad durante semanas con los abogados. ¿Qué vas a hacer ahora, Julia? Construir algo mejor, mamá. Algo que él nunca pudo construir. Un legado de verdad, no de miedo. Un lugar donde la risa no sea un crimen, sino una melodía bienvenida. Y así fue. Beltrán Motors floreció bajo mi dirección. Lanzamos una línea de vehículos eléctricos innovadores, invertimos en energías renovables. La empresa se convirtió en un modelo de responsabilidad social corporativa.
La gente quería comprar nuestros coches, no solo por su calidad, sino por los valores que representaban. Clara creció, una niña feliz y segura de sí misma. Sus risas llenaban la casa, y sus juguetes, ahora electrónicos y ruidosos, eran una fuente de alegría, no de conflicto. Un día, la encontré en el jardín, sentada en el mismo lugar donde mi padre había quemado sus juguetes. En sus manos, no había un osito chamuscado, sino un pequeño brote de rosal que ella misma había plantado. Mira, mami, dijo, su voz suave y melódica. Está creciendo. Justo aquí. La miré, mi hija, fuerte y resiliente, y supe que habíamos ganado. Habíamos transformado las cenizas en vida, el dolor en crecimiento. Había aprendido que el verdadero poder no reside en la tiranía, sino en la compasión, no en el silencio forzado, sino en la libertad de ser uno mismo. Y al hacerlo, había forjado mi propio destino, un destino libre de la sombra de mi padre, un destino donde las madres no eran inútiles y los hijos no eran llorones, sino seres humanos completos, capaces de amar, reír y, sobre todo, florecer. Había transformado la herencia de la crueldad en un legado de esperanza y empoderamiento.